Buenas noches. Vamos a admitir todo. Bueno, ya les doy ingreso a los que están allá. Permítanme. Ya les doy ingreso. Bueno, jóvenes. Habíamos quedado en análisis y descripción de puestos, ¿cierto? Habíamos quedado en Sí, ese... señor profe. Ya habíamos llegado, permítanme, digo hasta dónde llegamos. Llegamos hasta la composición, ¿cierto? El análisis, el diseño de puestos, hasta los 8 puntos. Ahí quedamos, ¿cierto? Bueno, ¿cómo le fue con el video? ¿Le fue con el video a todos? Bien, profe. Yo creo que con eso podríamos decir ya lo que es el análisis y la descripción de puestos, pero vamos a continuar. Entonces, como lo decíamos en el video, el análisis de los puestos es tener en cuenta algunos aspectos fundamentales que nos ayudan, ¿sí? Como a estructurar, a analizar, a crear y posteriormente a diseñar un puesto, ¿cierto? Habíamos dicho que el análisis de puestos es la revisión comparativa de las exigencias. ¿Sí se acuerdan? Jóvenes. Sí, señor. Que Sí, señor profe. el análisis de puestos es la revisión comparativa de las exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias? Los requisitos, ¿cierto? Y que a esas exigencias, pues, y a esas tareas se les exige una responsabilidad a la cual se le impone dentro de ese análisis de puestos cuando estamos haciendo. El análisis de puesto, pues, obviamente, nos lleva a tener en cuenta que una vez analizado, pues le vamos a dar unas aplicaciones. ¿Se acuerdan el uso de aplicaciones que le vamos a dar en los puestos? A ver, una. ¿Cuál era el uso de aplicaciones? Uno primero. A ver. Andrés Felipe, un uso, rápidamente. ¿Cuál? Andrés Felipe. Sebastián Valencia, deme un uso del análisis y posterior diseño de puestos. Sebastián Valencia. Sebastián, vamos a ver qué me dice en el chat. En el chat me dice Dani Santiago Criollo, presente. Bueno, ok, señor Criollo, ya lo tenemos en cuenta. Alejandra, ¿qué uso le damos al análisis y al diseño de puestos? Cuando ya lo hemos analizado, le hemos hecho la descripción, ¿cierto? Y diseñamos un puesto de trabajo. ¿Qué uso le damos posteriormente? Alejandra Pedraza. Alejandra. Alejandra. ¿Me escuchan? Sí, señor profe, sí se escucha. Bueno, Alejandra, dime qué uso le damos cuando ya hemos analizado, ¿cierto? Hemos diseñado ya el puesto de trabajo. ¿En qué uso le damos? Como el reclutamiento, si no estoy mal. Perfecto. ¿Y qué es el reclutamiento, señorita Aranda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el proceso de admisión del personal, profe, de todo lo que Exacto. hace el área de recursos humanos. Es la primera fase después del análisis y diseño de puestos de lo que hace el área de talento humano. El reclutamiento, pues ustedes saben que eso proviene básicamente de la palabra reclutar, de la línea militar. De ahí nació. En talento humano o gestión de talento humano, la dirección de talento humano, una vez analizado y diseñado un puesto, pues la primera aplicación que le damos es reclutar, ¿cierto? ¿Y reclutar qué es? Atraer posibles candidatos. ¿A qué? A ese puesto que hemos diseñado, a ese puesto que hemos descrito, ¿cierto? A ese puesto que nosotros nos hemos sentado a mirar cuáles son las tareas, cuáles son las responsabilidades,
¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos, tanto de experiencia como de estudio, ¿cierto? Bueno, otra aplicación. Señor Duque, otra aplicación. El método de prueba de selección, profe. La selección, muy bien. Esa es una aplicación. Esa es una aplicación importante. ¿Por qué? Porque una vez, ojo, tenemos el análisis hecho previamente y luego el diseñador puesto, pues vamos a reclutar. Entonces hemos diseñado un puesto que se llame Che Juniors, ¿cierto? Entonces, en ese Check Junior, ¿qué hacemos? Lo escribimos, lo analizamos, colocamos funciones, responsabilizamos en el diseño, hacemos exigencias, hacemos requisitos, tenemos en cuenta sus competencias, tanto comportamentales, las que son funcionales y genéricas, ¿cierto? O y las que son específicas. Y tenemos en cuenta también sus competencias laborales o funcionales. Entonces, en selección no sirve. ¿Por qué? Si nosotros no hiciéramos un análisis de las tareas que pasan dentro de una organización, pues difícilmente podríamos diseñar un puesto y difícilmente le podríamos entregar a talento humano bajo un manual de funciones y requisitos. ¿Sí los han escuchado, jóvenes, los manuales de funciones y requisitos? Que es donde documentamos finalmente después de ese análisis todo el diseño de puestos, ¿cierto? Que es el famoso manual de funciones, requisitos y competencias, ¿cierto? Competencias que requiere un colaborador. En la selección, pues es otra aplicación que nosotros le damos. ¿Y la selección qué es? Nada más ni nada menos que seleccionar la persona idónea de acuerdo al análisis y al diseño del puesto. Bueno, muy bien, señor Duque. ¿Qué más? ¿Para qué nos sirve el análisis y el diseño de puestos? ¿Para qué más? ¿Quién me dice? Capacitación. Para capacitación, claro, capacitación y desarrollo de carreras, mis estimados jóvenes. Ahí nosotros, ¿cierto? Una vez previamente analizado y diseñado todos los puestos de una organización, seguramente ustedes, cuando tengan sus propios restaurantes, ¿cierto? Sus propios modelos de negocios, van a tener que perdón, contratar a un especialista en el análisis de diseños de puestos o ustedes con su vasta experiencia y sus conocimientos de la universidad y apoyados de pronto de otro personal, se sienten a analizar y diseñar los puestos. ¿Qué puestos se requieren, por ejemplo, ¿cierto? Para un restaurante. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué puestos se requerirían para un restaurante? Profe, es que también hoy en día es lo que buscan cuando analizan los perfiles, Entonces, es que gente, administrador y contador al mismo tiempo. Entonces, que te puede hacer jefe de cocina, que te puede hacer que haga recetas y que haga inventarios, para así no contratar personas aparte. Agregando algo a lo que dice Natalie, también se encargan de contratar mucho aprendiz de escenas, muchos practicantes, y eso le reduce bastante costos, tanto en impuestos y en la mano de obra, es bastante. Entonces, por ahí muchísima oportunidad para muy bien, nosotros. señor Duque. Los empresarios son unos aprovechados, ¿cierto? Porque quieren contratar los aprendices del SENA, ¿cierto? Y pues en etapa de formación le pagan, que creo que el 50%, no recuerdo, señor Duque. 75, Depende de la dependiendo de cifra, la profe. empresa. Hay empresas Dependiendo que de la pagan el cifra. mínimo. Sí, hay Sí. empresas que pagan el mínimo, ¿cierto? Porque para el salario del SENA, profe, depende de la cifra que esté en la base, no me acuerdo el término como tal, pero según cómo esté el índice económico en el país, si es de dos Sí, cifras, se le paga el 75% en la etapa electiva, la etapa 75% en la de mitad. formación. No, mentiras. Sí, La mitad en la oh, etapa de formación. de formación y en la parte Sí, ya de práctica se en le la paga el etapa 100% productiva. productiva, sí señor, se Así le paga es, ya así. el cien por Así es, mis ciento o estimados en la jóvenes. tasa. Sí señor, correcto. Esos son unos aprovechados, esos berriondos empresarios. Profe, Quieren pero ser, aprovechado sin señora.
aprovechados, porque igual estas políticas también permiten que una persona que hasta ahora está incursionando en determinado mundo, ¿sí? Pues tenga la oportunidad. Yo lo veo de Muy manera bien, de Alejandra. oportunidad. ¿Por qué? Porque uno como iniciando en su rol, por ejemplo, en la gastronomía está mucho más propenso Sí, a tener algún error que cuesta bastante, o sea, monetariamente cuesta bastante, y ellos también están asumiendo. bueno, les adelanto, Entonces, jóvenes, les adelanto. es como un gana-gana. Y, sí, y lo que ga- dice Alejandro es verdad, o sea, es unas por otras porque pero es que igual en tiempo de productividad un aprendiz no hace lo mismo que producciones y aún así es dinero que la empresa pierde. Entonces lo que dice Alejandra es verdad, unas por otras, les descuentan en impuestos, pero en productividad pues también se ve pérdidas de dinero. Ustedes Además, saben, en ese punto también nos permiten sí, tener ya una experiencia laboral que podemos consignar en nuestra hoja de vida. A cambio de un valor económico, yo prefiero una experiencia laboral y ojalá pues sea de renombre. muy bien. Pero de igual Jóvenes, manera, uy, quiero decirles, yo soy egresado del SENA también. profe, Fui un egresado. ¿Por qué hoy hago un comentario de esos? Felicito a las empresas y sé que hay unas muy buenas que les pagan el mínimo, inclusive en etapa de formación. Y fuera de eso les dan la oportunidad de quedarse. Eso es valioso. Pero hay unas otras empresitas que se aprovechan y quieren pagar tal y como dice la norma, ¿no? Son muy pocas, pero igual la empresa se está evitando ahí que cesantías, primas, vacaciones, ¿no? Quiero adelantarles algo, jóvenes. Yo no estoy en desacuerdo de eso. Me parece que es una oportunidad y en eso el SENA lo llevo en mi corazón. Es una de mis almas máteres porque de alguna manera tuve esa oportunidad, ¿sí? Para poder construir parte de lo que soy hoy en día. Y para mí el SENA es la tremenda universidad del pueblo. ¿Listo, mis queridos jóvenes? A veces hago una crítica. profe. En la etapa formativa, para mí se le debe pagar el mínimo también. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchos empresarios a veces exprimen muy fuertemente a nuestros aprendices, muchos, por experiencia, porque yo también he sido supervisor del SENA y me he dado cuenta y eso a veces molesta, ¿cierto? ¿Qué es lo positivo? Que le dan la oportunidad a nuestros jóvenes de que si son muy buenos se queden allá. Pero les voy a adelantar, recientemente, no recuerdo el nombre de la ley, hace 8 días salió una ley donde jóvenes, las prácticas que hagan ustedes en etapas de formación tecnológica o profesional es válida como experiencia, es válida. ¿Sí me están escuchando todos, señor Duque, Alejandra? Sí, señor profe. Entonces, Sí, señor, sí se escucha. acabo de salir esa norma, está fresquita, donde, ojo, todos los profesionales en su etapa de prácticas o tecnólogos o técnicos profesionales se les va a valer como experiencia laboral. Ese es uno de los aportes buenos, sobre todo en el arte de la gastronomía, ¿cierto? Y en esos artes que requieren más operación. Agregado a la nueva ley que también salió en diciembre, que obliga a las empresas que mínimo tengan el 10% de profesionales egresados entre los 18 y 28 años dentro de sus nóminos. O sea, casi que estamos armonizando eso. Entonces, volviéndonos al tema, también des en cuenta que el análisis nos sirve para eso, para describir esos puestos. Y lo que decía Alejandra, las empresas de hoy en día quieren de un solo puesto hacer 5, ¿cierto? Quieren que el mensajero sea la secretaria, que aparte de la secretaria lleve contabilidad, que ayude en la cocina y si es posible que se ponga el uniforme de chef, ¿cierto? Eso lo quieren las empresas, pero ojo, ustedes como futuros profesionales, futuros tecnólogos, deben empezar como a formalizar la importancia de lo que es un análisis y un diseño de puestos y crear los puestos realmente dentro de su organización. Cuando una organización tiene muy claro todo este proceso del análisis y diseño de puestos, es muy organizada dentro de su estructura orgánica, ¿no? Arrancando un modelo de negocio no es fácil, no podemos darnos el gusto de tener secretaria 1, secretaria 2, mensajero 1, mensajero 2, no, vamos a tener únicamente los necesarios
Y eso nos lo dan nuestro estudio de análisis, descripción y diseño de puestos. Entonces, volviendo a él, entonces nos sirve para la capacitación y para el desarrollo de carrera. ¿Qué es el desarrollo de carrera, jóvenes? En el desarrollo de carrera nosotros lo que pretendemos que es que el colaborador, si arrancó de auxiliar de cocina en 4 o 5 años, si se capacitó, se formalizó de manera profesional, sea el chef junior o sea el chef jefe, o sea el gerente, ¿bien? Bueno, también nos sirve para darle aplicación en el tema de la remuneración. Ojo, ¿por qué la remuneración? Y voy a preguntar, eso quiero preguntarlo. ¿Por qué la remuneración? Camilo Gómez. ¿Por qué le damos aplicación? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, joven. ¿Por qué en la remuneración se aplica el análisis, la descripción? Perdón, profe. Cuando hacemos análisis, descripción y diseños de puestos, nos sirve para aplicarlo en la remuneración. Bueno, pues es como lo dijo el profe hace un momento, pues obviamente cuando uno va a hacer, bueno, al principio, pues uno no va a tener todos los empleados, ¿no? Entonces, también nos sirve como para tener un presupuesto y poder como controlarlo, o sea, poder decir que hoy puedo contar con estas personas y no puedo contar con más porque pues, el presupuesto tampoco va a dar para más. Y pues saber que la empresa también está produciendo, ¿no? Hacer Muy como bien. el análisis de Pero todo, ojo, como tal, sí, contabilidad, análisis de costos. muy bien, pero ojo acá, ojo, cuando hacemos análisis, descripción y diseños de puestos, pues le damos la aplicación en la remuneración. ¿Para qué? Para establecer el sueldo, ¿cierto? Porque no son las mismas responsabilidades de un auxiliar de cocina que las mismas responsabilidades del chef jefe, ¿cierto? Y en cuenta ahí, dos responsabilidades diferentes. ¿Son los mismos requisitos para un auxiliar de cocina que los mismos requisitos para un chef jefe? Totalmente diferentes, No, ¿cierto? No, profe, no. No, además señor. porque Entonces, El nivel profe, de además porque experiencia y de estudios es distinto. el perdón, conocimiento cuesta. el conocimiento cuesta, Natalia. ¿Quién más había dicho? ¿Quién más quiere aportar? Y Oh, también la Alejandra. experiencia, profe, porque pues Muy encargos de nivel, bien. digamos, jerárquico bajos, pues no se va a exigir mucho, pero pues ya Exacto. A un chef un jefe, cargo así administrativo sí requiere. ojo, y a un Pues chef jefe no se le exige experiencia, ¿cierto? No es un chef junior, ¿sí? Un chef no. Bueno, junior. también dependiendo el mm, restaurante, porque si es un restaurante de baja categoría, no se va a preocupar mucho por eso. En cambio, en un restaurante de alta categoría se va a preocupar me- por me- unos niveles de estudios altos, una correcto. experiencia laboral, pues bastante de peso. Entonces, des en cuenta hay dos Profe, cosas. Señor Duque, hable, Duque. pues aportando otro dato, Sí, pues señor. también tampoco, digamos, me parece que, si se escucha, sí, que digamos para la gran mayoría de las empresas, pues una persona, pues en mi caso, ¿no? En mi caso, ¿no? Pues que digamos, pues, desde mi punto de vista, que ya una persona que haya hecho un tecnólogo, haya hecho un técnico, haya hecho una que otra cosita más, por lo menos se debería remunerar un poco más y debería tener más en cuenta que la experiencia, ya que digamos que siempre se contrata una persona que en los restaurantes se contrata una persona que haya estudiado contaduría, una persona que haya estudiado otros campos, digamos, administración en general, pero como tal, algo enfocado como tal, las empresas no lo tienen específico. Y es cuando empiezan como las dudas cuando entran al mercado de los restaurantes, no saben manejar el costeo como tal. Y la parte de la nómina, y la parte de los turnos, y la parte de, en verdad, lo que se debe trabajar en un restaurante. Que digamos, el tecnólogo en gestión de establecimientos, alimentos y bebidas que yo hice en el SENA, pues eso me enfocó en la parte de compras, pero pues de igual manera, para experiencias de 6 meses y el resto, pues los demás empresarios deberían tomarlo mucho más en cuenta y que una persona que tiene tecnólogo no simplemente le sirve a una empresa para estar de mesero, de auxiliar de cocina, sabiendo que un tecnólogo ya tiene mucho más conocimiento más avanzado en la parte administrativa, me parece a mí. Oh, Entonces hay jóvenes. muchos errores en la En gran industria, en que las- sus perfiles de cargo están mal hechos. están mal analizados, mal descritos y mal diseñados.
¿cierto? Y eso ocurre. Correcto. Yo le quería decir, yo soy especialista en manual de funciones. Yo hago manuales de funciones para empresas. Recientemente hice uno para 120 cargos, ¿cierto? Donde analicé todo, su perfil, sus funciones, sus requisitos, sus estudios, su experiencia, sus competencias comportamentales. Y yo tomaba el anterior manual de esa organización y decía, Dios mío santo, ¿quién les hizo quién les hizo este manual? Preguntaba yo. Habían contratado a un asesor al cual habían pagado como 40 millones. Yo decía, qué lástima. Me hubieran dado mi 20 y les hago este que les voy a entregar en su momento, ¿no? Pero obviamente es por lo que dice el señor Duque. No sabemos analizar, no sabemos describir y mucho menos diseñar un puesto de trabajo. Por eso la importancia, joven, de eso, ¿cierto? La importancia de entender. Las empresas de hoy en día están muy enfocadas en ese tema. Uno, porque muchas veces no tienen los expertos dentro de la organización, ¿cierto? Y este tipo de, digamos que de trabajos o de funciones generalmente se contratan es outsourcing, ¿cierto? Es decir, con personas especializadas o empresas especializadas. Pero nosotros, aquí como gastrónomos, como tecnólogos, pues vamos a aprender, vamos a hacer un pequeño ejercicio y entender cómo se diseña. Entonces, ojo acá. También sirve para la remuneración porque a mayor responsabilidad, a mayor requisitos, ¿mayor qué? Mayor sueldo, ¿cierto? ¿Quién responde por la comida del restaurante o la cadena de hoteles? ¿El auxiliar de cocina o el chef? ¿Quién me dice? El El chef. chef pone El la chef. carta que El chef, lo ¿cierto? realiza, o sea, quien dirige, ¿no? Correcto. Y el chef ¿Cierto? fuera de eso, si salen mal las cosas, se lleva por delante al gerente, ¿sí o no? El gerente de alimentos. El gerente inmediatamente le dice, señor gerente, ¿usted qué fue lo que Cierto. contrató? Entonces, se va el gerente, se va el chef y de pronto hay algunos cambios a nivel de auxiliares, ¿cierto? Pero las primeras cabezas que caen, ¿quiénes son? Los que están arriba. Por eso son los que tienen mayor responsabilidad cuando analizamos y describimos un cargo y cuando lo diseñamos. Por eso tienen mayor requisitos y por eso tienen mayor ¿qué? Remuneración, ¿cierto? Por eso, ese es uno de de los puntos a favor. En la planeación estratégica, claro, si nosotros crecemos, si nosotros, si nosotros crecemos, si nosotros crecemos, ojo, dentro de una organización, pues tenemos que hacer planeación estratégica. Planeación estratégica tenemos que hacer dentro de nuestra organización. Esa planeación que nos permita que crear, analizar y diseñar esos nuevos puestos. Pero como ya los tenemos dentro de esa organización, pues simplemente si necesitamos una auxiliar, simplemente ampliamos la nómina porque ya lo tenemos descrito, ¿cierto? Si es un cargo nuevo, pues tenemos que empezar a crearlo, ¿cierto? Tenemos que empezar a analizarlo, a escribirlo y luego posteriormente a diseñarlo, ¿cierto? Básicamente, digamos que esos son los usos. Pero ¿qué debe contener entonces? Ojo, para escribir un puesto, lo primero que tenemos que tener es el nombre del puesto. Primer puesto. Entonces, nombre del puesto, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Chef jefe. Nombre del puesto, chef jefe. ¿Listo? Ubicación dentro de la estructura. ¿En qué departamento debe estar ese chef, señor Duque? Corresponde el chef jefe, está en la parte, es que es muy complejo de segmentarlo, porque también pertenece tanto administrativo como operativo, como tal es totalmente operativo, pero también tiene la vinculación con la parte administrativa, al Dependiendo momento del del manejo de negocio, su receta. dependiendo del tamaño de la empresa, ¿cierto? Pero si Sí, es señor. si es una empresa mediana, ¿dónde debe estar en la estructura organizacional? ¿En el departamento de qué? ¿De producción? ¿De alimentos? ¿O dónde? La de producción de alimentos. Ahí en el departamento de producción de alimentos, listo. Luego ya tenemos la ubicación. Nombre del puesto del inmediato superior. ¿Quién es el jefe de Chet? ¿Quién es el jefe? A ver,
¿Quién es el ¿La jefe de pregunta, Chet? profe, o en general? A todos. A ver, vamos a preguntarle a Nicolás Garzón. Nicolás, ¿quién es el jefe del Chet? Del Che mayor. O el Che jefe. Yo diría que el gerente. El gerente, claro, jóvenes. Y El gerente, él es su jefe inmediato, es el gerente, ¿cierto? El que está gerenciando esa cadena de hoteles, el que está gerenciando esa cadena de restaurantes, ¿cierto? El que está gerenciando todos esos negocios. Él es el que es el responsable depende de él. Luego viene nombre de los puestos que dependen de él. ¿Qué puestos dependen del chef? A ver, vamos a preguntarle a estos expertos en gastronomía. Julián Steven. Señor Julián, señor, dígame. ¿quiénes dependen del chef? Del chef dependen pues los comensales, dependen pues los cocineros, también pues la parte administrativa para cuando él decida generar recetas. Casi todos dependen del chef. Todo el departamento de cocina. Profe, apagó el micrófono. Dese en cuenta que del jefe dependen muchos, del jefe chef, ¿cierto? El chef junior, los auxiliares de cocina. Bueno, ¿qué más cargos hay dentro de ese proceso, jóvenes? Recuérdenme. Señor Pérez. Señor Pérez, Sí, señor, lo escucho. ¿Me ¿qué repite? qué cargos dependen del chef, jefe? Ya dijimos que los auxiliares de cocina. ¿Quiénes más? Ah, dijeron por ahí cocineros. Bueno, ¿cuáles más? Sí, o sea, como tal, toda la cocina. Pues ahí ya Los parte cocineros administrativa del restaurante. y alguna parte Sí, o administrativa. sea, ya viendo la parte de cocina, steward, Sí. cocineros, auxiliares, el subchef, Muy pues ya bien, como la Juan. parte administrativa. Bueno, muy bien, jóvenes. Exactamente. Bueno, una vez ya también tenemos que tener definido el salario. El salario, ¿cómo se asigna? ¿Cómo creen que se le asigna el salario a un chef? A ver, voy a preguntarle a Laura Camila Sosa. ¿Cómo creen que se le asigna un salario a un chef? Laura Camila Sosa. Laura, ¿no está? Bueno. Ariana Arte. Ariana. Profe, ¿puedo participar yo? Dani Profe, aquí estoy. Santiago, listo, Dani. Dejemos a Dani. Ariana, dejemos a Dani. A ver, Dani, conteste, Dani. Profe, a mí me parece que la asignación de un salario a un chef es de acuerdo al tiempo que trabaja y a las tareas asignadas también. Dependiendo de eso, así mismo se le otorga el pago a un chef. Muy bien. ¿Qué dice Ariana? Estoy de Ariana. acuerdo, profe. Dependiendo de las actividades que se le otorguen a realizar y dependiendo también de un horario. Aunque a veces no es que diga, bueno, trabaje, van a pagar esas 8 horas nomás. Tiene que a veces trabajar más horas, a veces sin ver una remuneración. Pero pues como es la cabeza del restaurante, entonces le tocó. Anita, y si el restaurante no, y si el Hay restaurante, otros casos que sí. y si es nuevo el restaurante, Peor, más quién me trabajo dice? para él. Si es nuevo el restaurante, ¿cómo le asignamos el sueldo? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me Profe, dice? A ver. el sueldo... Bueno, pues si quieres coger la persona que le va a preguntar y tranquilo. No, hágale, Julián. A ver, ¿cómo si la empresa acaba de nacer, Restaurantes JJ Johnson va a inaugurar. Profe, pues ¿Cómo le? ahí no sería un porcentaje un poco más alto, pues, teniendo en cuenta un margen común en el mercado. Se me hago entender, digamos, Muy bien, señor hacer una Duque. comparación. Esa es la respuesta.
una comparación con el mercado, ¿cierto? Y dependiendo de mi empresa, si es pequeña, mediana o grande, pues empiezo yo a evaluar mi competencia, ¿cierto? ¿Cuánto se gana un chet en un modelo de negocio de alta superficie o un modelo de negocio de mediana o de baja, ¿cierto? Con base a eso, ¿sí? Empiezo yo a establecer y de acuerdo a las responsabilidades que le voy a cargar, ¿cierto? De acuerdo a los requisitos que voy a tener en cuenta que deben ser comparativos con mi competencia, pues así no mi remuneración. Porque seguramente, eso se lo digo, mi empresa arranca nueva y si voy a estar por debajo del mercado, un chet con muy buena experiencia va a decir, uy, qué pena, JJ Johnson no paga lo que me pagan allí en Péxico o en Carulla o en hoteles Tribal, bueno, en fin, ¿sí ves? Entonces, es importante tener esa referencia. Hacemos el análisis, hacemos la inscripción y hacemos el diseño, pero la remuneración, cuando es nuevo, tenemos que tener unos modelos de referencias. Y los modelos de referencias son nuestra competencia, ¿cierto? Bueno, señor Andrés Felipe Sanabria Urrego, felicitaciones. Yo también soy egresado del SENA. Bueno, los que hemos sido egresados del SENA, para nosotros es un honor haber pertenecido a esa institución, primero en calidad de estudiante y después como en calidad de instructor. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, cuando la empresa es nueva, nosotros miramos la competencia, revisamos responsabilidades y con base a ello. ¿Listo? Bueno, es importante tenerlo claro dónde lo vamos a ubicar dentro del organigrama, ¿cierto? En qué parte del organigrama va a estar identificado nuestro puesto. En la sugerencia financiera, en la sugerencia administrativa, en la sugerencia de mercadeo, en la sugerencia de ventas, sugerencia de producción, en fin, ¿en qué sitio lo voy a yo a dejar? Bueno, generalmente lo primero que hacemos es que describir las funciones, ¿cierto? Cuando nosotros estamos haciendo eso, escribimos las funciones. Y hacemos una descripción en un tiempo que se llama propósito fundamental. ¿Cuál es el propósito de ese cargo? Y les voy a leer aquí un ejemplito. Voy a tomar la tarea aquí de leerles un ejemplo, mis estimados jóvenes. Permítanme. Precisamente permítanme, del manual que hice, un ejemplo palpable. Vamos a ver, a colocarlo aquí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hicimos? Analizar, describir y diseñar el puesto de gerente general de esta empresa. Y les voy a leer cómo fue esa descripción. ¿Listo? Mientras que abre el archivo. Bueno, luego, dentro de esa descripción, que es el propósito del empleo, hacemos una descripción específica. Y la descripción específica, ¿qué son las tareas, ¿cierto? Las tareas, desde la más importante hasta la tarea más de menos importancia. Ahí hacemos esa descripción de esa tarea, ¿cierto? Ahí. Luego, ¿qué hacemos? Y ya les doy para que no se nos olvide la primera partecita. Vamos a mirar la primera partecita. Permítame, jóvenes. Segundo, jóvenes. Bueno. Ojo acá, jóvenes. Segundito, me pasé demasiado.
Segundo, jóvenes. Esto es esto. Ya. Sí, nos vamos aquí. Entonces les voy a hablar de uno de los cargos importantes de esta empresa. De esta empresa. Permítanme. Vamos a hablar del gerente general. ¿Listo? ¿Escuchan bien todos? Listo. Título del cargo. Gerente general. ¿Me escuchan todos, señor Duque? Señor Duque. Ahí se escucha, profe. Bueno. Sí, profe, se escucha claramente. Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver para que lo vean ahí. ¿Cuántos minutos nos quedan? 2:51. Ah, bueno, más. Continuamos con el mismo link, ¿no? Pero mientras que... Dicen cuenta acá. ¿Observan toda la pantalla? Jóvenes. ¿Sí la observan? Sí, señor profe, ya Sí, está señor. compartido. Ya ¿Qué dice ahí? compartí. Descripción de los empleos. ¿Qué dice ahí? ¿Sí la ven? No, profe, aparece. Ha empezado la función de compartir las pantallas. No se ve la presentación. ¿Ninguno la ve de ustedes? ¿O alguno ve algo diferente? ¿O alguno la ve diferente? Ah, ahora sí. No, Ahora. ya. ¿Sí? ¿Ya Y todos? descripción de los Listo, ya. Descripción Sí, de señor. los empleos. Entonces, por favor, Laurita, léame. ¿Qué dice ahí? Alejandra, perdón, Alejandra. Alejandra. Sí, profe. Entonces dice descripción de los empleos. Planta del despacho de gerente. Gerente general, código 050, grado 11. Muy bien. Y ¿Y qué dice? primero, identificación. Nivel, directivo. Siga. Denominación. O sea, como el primer ítem es el nivel, y entonces ahí. Ok, directivo. Denominación, gerente general. Código. Código 050, grado 11. Número de empleados. Unito. Número de empleados, 1. Dependencia, gerencia general. Hijo. Empleo del jefe inmediato. Gobernador del departamento. Muy bien. ¿Y a qué área pertenece este señor? ¿Qué dice acá? Segundo, área y proceso. Gerencia general. Dirección y articulación gerencial. Proceso transversal de planeación estatal. Muy bien. ¿Y qué nos dice en el propósito fundamental? Propósito. Y tercero, propósito principal. Primero, dirigir y liderar la coordinación general de la entidad. Sí. Segundo, orientar y desarrollar las relaciones interinstitucionales requeridas para el correcto ejercicio de las funciones que le corresponden. Muy bien. Muy bien, señorita. Entonces, des en cuenta, y ahorita continuamos. Dar de compartir. Nos queda un minutico. Nos desconectamos y volvemos, nos conectamos con el mismo link. ¿Listo? Con el mismo link. Bueno, Listo. vamos a finalizar y nos conectamos con el mismo link.